ver si podemos saludar al doctor Wilfrido Culazo. ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué decís? Muy bien, un gusto saludarte. Igualmente, tanto tiempo. Es verdad. Bueno, la noticia es que vos estás cerrando tu clínica. ¿Es así? Sí, mirá. ¿Qué pasó? Una clínica que tiene 35 años. Yo tengo 41 años de médico, 5 años estuve independientemente, teniendo un consultorio solo, y hace 35 años se me ocurrió hacer una clínica que se llamó Siger, y que durante muchos años, más o menos 10, funcionó en calle Necochea al 3100, sí. Y después nos trasladamos a un edificio mucho más grande en Monseñor Saspe, que en ese momento se llamaba Buenos Aires, al 3400. Es una pena, después de 35 años con tantas ilusiones, tener que cerrarla, pero ya los recursos no dan más, mi cuerpo ya no da más para sostener tantos años de infortunios. Así como hubo años buenos, porque uno no puede quejarse simplemente siempre, sino reconocer las épocas buenas que hemos tenido y el orgullo de tener un centro geriátrico interesante con así toda la estructura. Son muchos años de lucha y muchos sinsabores. Pelear en distintas épocas. Por ejemplo, yo recordaba que en la época de Menem yo me enfrenté contra Matilde Menéndez, que manejaba el PAMI en ese momento tan fraudulentamente, y fui uno de los 4 en la Argentina. Y lo que me costó eso, bueno, que me amenazaran, que nunca más atendiera un paciente de PAMI. Vos pensás, ¿cuánto hace Menem se fue? Y nunca más tuve un paciente de PAMI. Nunca atendí en mi clínica, ni en mi geriátrico, nunca más un paciente de PAMI. O sea, eso me costó, aparte de el tiempo amenazado, mis hijos y toda esa historia, que eran chicos. Realmente es una época muy fea y muy desagradable. Tiene que aguantar un médico por simplemente enfrentarse a la corrupción del PAMI, que fíjate que hasta hoy todavía se sigue dando, ¿no? Y gracias a nosotros, esos 4 pobres médicos que nunca pudieron tener ninguna cápita por derecha, si no era por izquierda sí, nos quedamos, esos 4, cayó gracias a nosotros Matilde Menéndez. Desgraciadamente después vino Alderet, después se sucedieron distintas administraciones. Y bueno, el PAMI actualmente uno sabe los déficits que tiene y que bueno, que este gobierno a lo mejor intentará revertir, esperemos, porque llevan los ancianos tantos años de abusos, de falta de atención, de turnos postergados, realmente de atenciones pésimas, ¿no? Y después, bueno, como si fuera poco, después terminó Menem y vino de la Rúa, y con Malvicino habíamos fundado Casasol, que es donde actualmente se entra en la Unión. Una unión. Claro. Ahí en Casasol trajimos rusos, rusas, trajimos toda una tecnología, trabajamos 2 o 3 años muy bien, pero bueno, después la debacle de la Rúa nos arrastró y nos volvimos a caer. Yo tuve que trasladar esa gente para no dejarla en la calle a mi clínica de calle Buenos Aires, y bueno, los rusos tuvieron un tiempo en mi casa y toda la tecnología la traje, o sea que invertí toda la tecnología en mi clínica, y ahí empezó la persecución por parte de los profesionales que nos acusaban de que teníamos tecnología y personal que no era idóneo, cuando se sabe que es la gente que pasó por mi clínica y se ha hecho kinesiología con el personal ruso, tiene que reconocer que no existieron otras mejores que ella, ¿no? Pero bueno, también nos pasó eso, o sea que en la época tuvimos que cerrar Casasol, a pesar de de las ilusiones y todo, bueno, y eso deriva en la clínica mía, y bueno, y en la clínica mía, a pesar de tantas esfuerzos, tuvimos que cerrar, tuvimos desgracias de profesionales. En la historia, 3 profesionales perecieron en la clínica nuestra, 4 profesionales. Pasaron, no sé, yo calculo que 100 profesionales, que algunos se fueron porque hicieron la especialidad ahí y después tuvieron mejores rumbos en otro lugar, pero uno te recuerda el doctor Spicer, los doctores Cohen, los doctores Amin, el doctor Gari, la nutricionista Beatriz Rossi. Se me ocurren en este momento tantos para nombrar que me ayudaron y estuvieron conmigo. Wilfrido, ¿ya cerraste las puertas ya?
Sí, Hugo. A partir del 29, o sea, de ayer ya cerramos las puertas definitivamente. Yo obviamente no me jubilo, todavía me consigo con fuerzas como para atender un consultorio, no más ya para comandar gente, personal, y yo lamento tanto por la gente que ha estado tantos años trabajando, como personal ya estamos hablando, porque también hay que hablar de la fuente de trabajo. Seguro. Yo traté de sostenerla fundamentalmente por la fuente de trabajo, porque los médicos siempre en algún lugar se pueden acomodar. El tema es la fuente de trabajo que se cierra, ¿no? Y el culpable también son las obras sociales. Uno a veces le pregunta a los pacientes cuánto pagan por obra social y cuánto nos pagan a nosotros y con qué retraso nos pagan a los médicos. Y somos realmente víctimas del manejo fraudulento, y yo me atrevería a decir con todas las letras, fraudulento de las obras sociales. Que sacan 2.000, 2.500, hay gente que va a pagar 4.000 pesos por mes de obra social, y al médico le pagan 100 pesos y a los 3 meses. Entonces, esos médicos mismos no pueden mantener los consultorios en clínicas grandes. Y todo es una sumatoria, ¿no? Es que hace que tantas clínicas se hayan cerrado y tantos sanatorios se hayan fundido, porque si uno se pone a pensar en la historia de Santa Fe y pasando por Boulevard nomás, y lo que era el Rivadavia, el sanatorio Rivadavia, que se transformado casi en una boutique, en una heladería, y tantas cosas que se han venido abajo producto de, como yo digo, culpa de las políticas económicas de los gobiernos, del manejo de las obras sociales. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que no se ha podido, digo, como conclusión, que no se haya podido defender la fuente de trabajo, ¿no? Fundamentalmente. Sí, realmente lo que cuesta mantener hoy en día las cargas sociales, los impuestos cada vez más caros, la tasa de inmuebles. ¿Vos sabés cuánto estamos pagando de tasa de impuesto inmobiliario? Nos llegó el aumento 5.800. Está bien, es una clínica grande, pero ¿cómo lo trasladás eso a los médicos para que paguemos entre todos? En fin, es realmente toda una sumatoria de cosas. Yo creo que estuvo congelado mucho tiempo los sueldos, después viene la inflación, nos mató, porque realmente la inflación hace que al personal siempre sea poco los sueldos y que los médicos cobren a los 60 o 90 días. Y bueno, ¿y cómo se va a mantener? ¿No es cierto? Yo invertí mucho en viajes, en estudio, y lo volqué y no me arrepiento, no lo volvería a hacer, lo sigo haciendo, pero yo ya no puedo sostener sobre mi espalda, como le ha pasado seguramente a todos los médicos que han tenido alguna inversión en medicina, y haciendo por derecha no se puede mantener algo, realmente es muy difícil. Sí, me imagino. Estructuras muy grandes con manejos, administraciones muy rigurosas, ¿no? O sea, en el caso nuestro, que si bien una clínica muy grande, la administración era muy casera, tratando de no encarecer. Pero bueno, hicimos lo posible y bueno, no nos ayudó un poco toda la historia de estos 35 años de la medicina, de lo social, de lo económico, ¿no? Qué realidad, ¿no?, que nos estás contando. La verdad que... Sí, una realidad que sí. Vos, porque me conocés personalmente y te has enterado de esto, pero ¿cuántos? Vos te imaginás lo que diría los médicos dueños del Rivadavia si vivieran, esa gente que se ilusionó. Yo me acuerdo haber operado en el quirófano del Rivadavia, quirófano que tenía en la parte de arriba. Vos podías ver la operación como ocurría en Estados Unidos. O sea, esas cosas no existen más, no existen actualmente, y esto estoy hablando hace 40 años atrás. Existía en el sanatorio de Rivadavia, y nunca más se hizo, y no se recuperó nunca, a pesar de los esfuerzos y de profesionales súper prestigiosos como eran los dueños, ¿no? Pero bueno, te imaginas que cayeron tantos. El mismo Instituto de Diagnóstico, que fue vendido hace poco a gente inversora de Rafaela. O sea que es una problemática que es general. Salvan 2 o 3 y nada más. Sí, realmente... es una situación que realmente, bueno, para ustedes ya es algo concluido, pero para otros, imagino, que están en el rubro, estarán tan preocupados como estabas vos, como para tratar de defender la fuente laboral, simplemente, ¿no? Sí, estarán peleando como yo y haciendo los números y viendo cuándo nos pagan,
mendigando, porque vos pensás que es plata nuestra, que es plata que el paciente le deja al médico, creyendo que el médico está cobrando buena plata, y un chico joven, vos pensás, un chico, ¿cuántos pacientes tiene que ver por día para poder vivir decorosamente? Y cuando sos joven no se tiene tantos pacientes. Claro. Los tenemos cuando son más grandes, y entonces, y encima esos pacientes, esa plata te viene a los 60 días, a los 90 días, a los 120 días. Ese manejo, hay un manejo detrás de eso financiero, no nos engañemos. Una consultita. ¿Sabe cuánto vale el plazo fijo de tanta plata? Eso ocurrió siempre, desde muchos años atrás, de mi época, que yo era muy joven. Yo me acuerdo que el Banco de Crédito Comercial, que era el que manejaba las facturaciones médicas, y yo lo nombro con todas las letras, porque tengo pruebas de lo que ocurrió en aquella época, que nos manejaban los fines de semana. En lugar de pagar los viernes, nos pagaban los lunes. Y vos sabés lo que son esos 2 días de no poder pagarle a las secretarias, de no poder tener la disponibilidad de la plata, y esos 2 días se encajaban financieramente esa plata, y dije, bueno. Perdóname, Wilfrido, estoy muy cerca de las noticias, pero Elda quería hacerte una consultita. Sí, buenas tardes. Un poco lo aclaró, pero era este desfasaje que existe en las obras sociales, este fraude, digamos. No hay ninguna medida porque pueda controlarse algún ente controlador, no puede haber nada allí que quienes de fe tienen una obra social, digamos, y son además de los médicos los que terminan... Sí, no creo que sea fraude, debe estar de alguna manera contemplado como para que esté armado de tal manera para que sea así. Que sea fraudulento. Claro, que sea es poco fácil de entender. ¿No? Lo fraudulento. Sí. Yo creo que se muy bien. Pasa que, mira, yo siempre pensé que el colegio médico, la sociedad médica, alguna vez tendría que haber actuado. Pero cuando vos ves que las sanciones del colegio médico son porque si vos el cartelito que pusiste que te ibas a un congreso afuera era un poco más grande o un poco más chico, y nunca hubo un abortero preso ni denunciado por el colegio médico, nunca. ¿Ustedes conocen algún abortero? Y el aborto se viene haciendo en Argentina, en Santa Fe hace 100 años, y nunca el colegio médico tiene esa edad, y nunca hubo uno denunciado, y sí denuncian a pavadas, pero eso que es tan grave, yo me voy al otro extremo, a lo económico, tampoco. O sea, no nos engañemos, esos agentes así que son aparentemente de defensa, lo único que hacen es darte la matrícula, cobrarte y nada más. A la hora de defenderte, vos acordate, ¿por qué se suicidó Favaloro? ¿Por qué? Porque había hecho con todo un esfuerzo una institución, y en la época de la Rúa tenía que mendigar que le pagaran un peso. Y así terminan muchos médicos su carrera, cansados de pelear, y bueno, yo porque tengo la suerte de poder decir todas esas cosas, y ustedes discúlpenme, tantas pálidas y tantas, y sobre todo con no. Me parece bien que hayas contado. Yo creo que vos, Hugo, me conocés en las buenas. Sí, pero aparte me parece bien. Muy contento. Y lamentablemente no nos quedó más tiempo, pero me parece bien que hayas contado la realidad tan cruda como la estás viviendo, como la has tenido que vivir. Así que simplemente, bueno, quedamos en contacto para en una de ellas pronto seguir charlando, a contar algún detalle más, pero la noticia es que lamentablemente la clínica Siger que vos conducías, el doctor Wilfrido Culasso, ha tenido que ayer o antes de ayer cerrar sus puertas definitivamente. Un gran abrazo, Wilfrido. Gracias, Hugo, igualmente para vos y a toda tu familia. Saludos. El doctor Culasso entonces contándonos esto que es una realidad y que le ha tocado vivir el cierre de su propia clínica en la ciudad de Santa Fe, ¿no?